Una mujer camina descalza por las calles de Roma en el año 186 antes de Cristo. Sus pies sangran sobre las piedras irregulares del pavimento. La multitud la escupe, le arroja vegetales podridos, grita obscenidades que hacen eco entre los muros de piedra caliza. Ella no llora, no puede llorar. El miedo la ha vaciado de lágrimas, pero no de memoria. Recuerda perfectamente la noche que la trajo hasta aquí. Una acusación, un juicio que duró menos tiempo del que tarda el sol en cruzar una cuarta parte del cielo, y una sentencia que la condena no solo a la muerte, sino a algo mucho peor que la muerte. En Roma, para una mujer acusada de ciertos crímenes, el castigo no era simplemente perder la vida, era perder el alma, la dignidad y la memoria de haber existido. Esto no es una historia sobre justicia, es una historia sobre control, terror y el precio que pagaban las mujeres cuando desafiaban el orden establecido por los hombres que gobernaban el mundo conocido. Durante casi un milenio, Roma construyó un imperio que abarcó desde las arenas del norte de África hasta las nieblas de Britania. Conquistó reinos, esclavizó naciones enteras y creó un sistema legal que influiría en la civilización occidental durante los siguientes 2000 años. Pero dentro de ese mismo sistema existía un conjunto de leyes diseñadas específicamente para mujeres, leyes que no buscaban proteger, sino controlar, no castigar crímenes, sino mantener un orden social donde el patriarcado romano era absoluto e incuestionable. La mayoría de los libros de historia hablan del derecho romano como el fundamento de la justicia moderna, pero raramente mencionan que ese mismo sistema jurídico consideraba a las mujeres como propiedad perpetua, primero del padre, luego del esposo, y finalmente, si enviudaban sin hijos varones, del Estado mismo. ¿Qué sucedía cuando una mujer romana era acusada de adulterio, de envenenar a su marido o de participar en cultos prohibidos? La respuesta es mucho más compleja y brutal de lo que cualquier película o serie de televisión te ha mostrado. No había abogados defensores para ellas, no había presunción de inocencia y ciertamente no había tribunal de pares. En su lugar existía un sistema donde el acusador era juez, jurado y a menudo verdugo, donde el testimonio de una mujer valía menos que el de un esclavo varón, y donde la sentencia podía ser ejecutada inmediatamente sin posibilidad de apelación. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Roma no siempre fue un imperio. Durante sus primeros 244 años fue una monarquía, luego una república y finalmente, bajo Augusto en el año 27 a.C., se transformó en el imperio que dominaría el Mediterráneo. Pero a través de todas estas transformaciones políticas, una constante permaneció inmutable. El poder absoluto del pater familias, el padre de familia, sobre todos los miembros de su hogar. Este poder, llamado patria potestas, no era simplemente autoridad moral o económica, era el derecho legal de vida y muerte sobre esposas, hijos, esclavos y cualquiera que viviera bajo su techo. En los primeros siglos de Roma, este poder era tan absoluto que un padre podía ejecutar a su hija adulta sin consultar a ninguna autoridad. No necesitaba presentar evidencia ante un magistrado. No requería testigos ni juicio formal. Si decidía que ella había traído deshonra a la familia, podía estrangularla, ahogarla o simplemente dejarla morir de hambre en una habitación cerrada. La ley no solo lo permitía, lo respaldaba como un acto de virtud romana, como la preservación del honor familiar que era considerado más sagrado que la vida individual. Pero este sistema aparentemente caótico tenía sus propias reglas no escritas, un código de honor que los romanos llamaban mos maiorum, la costumbre de los ancestros. Según estas tradiciones, un padre que ejecutaba a su hija debía convocar un concilium,
un consejo familiar compuesto por parientes varones y amigos cercanos. Este concilium no era un tribunal en el sentido moderno. No tenía poder para absolver a la acusada ni para invalidar la decisión del padre. Su única función era dar legitimidad social a una decisión que el padre ya había tomado. Asegurar que la comunidad viera el acto no como asesinato, sino como justicia familiar. La mujer acusada podía estar presente en este concilium, pero no tenía derecho a defenderse con palabras propias. Si hablaba sin permiso, eso mismo podía ser usado como evidencia adicional de su carácter desobediente. En su lugar, un pariente varón, usualmente un hermano o un tío, podía hablar en su nombre. Pero incluso esto era raro, porque cualquier hombre que defendiera abiertamente a una mujer acusada de adulterio o traición familiar arriesgaba su propia reputación. En Roma, la familia era todo, y proteger a un miembro deshonroso era admitir complicidad en su deshonra. Durante la República Romana temprana, que abarcó desde el año 509 hasta aproximadamente el 133 a.C., el crimen más grave que una mujer podía cometer no era el asesinato ni el robo, era el adulterio. Pero no cualquier tipo de adulterio. El sistema legal romano hacía una distinción fundamental. Solo las mujeres casadas podían cometer adulterio. Un hombre casado podía tener relaciones con prostitutas, esclavas o mujeres solteras sin consecuencia legal alguna, siempre que no tocara a la esposa de otro ciudadano romano. El adulterio no era considerado un crimen sexual, era un crimen de propiedad. ¿Por qué esta obsesión romana con la fidelidad femenina? La respuesta está en la base misma de la sociedad romana, la herencia. Roma no tenía certificados de nacimiento, pruebas de ADN ni registros genealógicos confiables. La única manera de garantizar que un hijo fuera legítimo heredero de la fortuna y el nombre del padre era asegurar que la madre no hubiera tenido contacto sexual con ningún otro hombre. Una esposa infiel no solo traicionaba a su marido, potencialmente introducía un heredero falso en la familia, diluyendo la sangre patricia y desviando propiedades hacia líneas que no correspondían. En una sociedad obsesionada con linajes y ancestros, esto era considerado peor que el asesinato. La ley más antigua que regulaba el castigo del adulterio femenino data de las 12 tablas, el primer código legal escrito de Roma, promulgado alrededor del año 450 a.C. Esta ley, grabada en bronce y exhibida públicamente en el foro, establecía que un marido que descubría a su esposa en el acto de adulterio podía matarla inmediatamente, junto con su amante, sin enfrentar ningún cargo legal. No necesitaba esperar, no necesitaba consultar a nadie, no necesitaba presentar evidencia. El acto mismo de presenciar la infidelidad le otorgaba el derecho instantáneo de ejecución. Pero aquí es donde la realidad diverge de la leyenda. Contrario a la imagen popular de maridos romanos matando impulsivamente a esposas infieles, los registros históricos muestran que las ejecuciones inmediatas eran relativamente raras. ¿Por qué? Porque en Roma la apariencia de autocontrol y racionalidad era tan importante como el honor mismo. Un hombre que mataba en un arranque de pasión podía ser legalmente inocente, pero socialmente sospechoso. Sus pares podrían preguntarse si realmente había sido cornudo o si había perdido el control por debilidad de carácter. La verdadera demostración de virtud romana era capturar a los adúlteros, convocar testigos y luego ejecutar la sentencia con frialdad calculada. El proceso típico funcionaba así. Un marido que sospechaba infidelidad contrataba a un grupo de testigos, usualmente amigos o clientes de su red patronal. Estos hombres lo acompañaban en una redada nocturna a la casa donde supuestamente ocurría el encuentro. Si encontraban a su esposa con otro hombre en circunstancias comprometedoras, los testigos documentaban mentalmente cada detalle.
posiciones de los cuerpos, estado de la ropa, evidencia de actividad sexual. Sus testimonios serían cruciales no para un tribunal criminal, sino para la corte de opinión pública que realmente importaba en Roma. Una vez capturada, la mujer era llevada de vuelta a la casa familiar, no la de su marido, sino la de su padre. Porque según el derecho romano arcaico, una mujer nunca dejaba completamente la autoridad de su padre, incluso después del matrimonio. El marido tenía manus, control sobre su cuerpo y sus acciones diarias, pero la patria potestas, el poder fundamental de vida y muerte, permanecía con el padre hasta su muerte. Este detalle legal creaba una situación única. En casos de adulterio, el padre tenía derecho prioritario a ejecutar a su hija, incluso sobre el marido ofendido. Los registros históricos conservan varios casos específicos que ilustran cómo funcionaba este sistema en la práctica. En el año 295 a.C., un patricio llamado Publio Sempronio convocó un concilium familiar después de que su hija, casada con un cónsul, fue acusada de adulterio con un joven senador. El concilium, compuesto por 20 varones de familias patricias, se reunió en la casa de Sempronio durante 3 días. No había prisa, porque la decisión no era simplemente sobre la culpabilidad de la mujer, sino sobre cómo manejar las implicaciones políticas. El supuesto amante era hijo de un aliado importante en el Senado, y el marido cornudo era un candidato a censor, un cargo que supervisaba la moralidad pública. Durante esos 3 días, la mujer permaneció encerrada en una habitación sin ventanas, sin comida, con solo agua suficiente para sobrevivir. Esta privación no era el castigo, era la preparación. Los romanos creían que el hambre y el aislamiento purificaban el alma, preparándola para encontrarse con los dioses del inframundo. Al tercer día, el concilium anunció su veredicto: culpable. Pero la ejecución no vino inmediatamente. Primero, la mujer fue despojada de todos sus adornos, sus joyas, sus ropas finas. Le cortaron el cabello, símbolo de feminidad y estatus. Le quitaron los anillos que marcaban su matrimonio y su pertenencia a una familia patricia. La estaban transformando simbólicamente de persona a no persona, borrándola de la existencia social antes de borrarla de la existencia física. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. El método de ejecución para mujeres romanas acusadas de adulterio variaba según la clase social y la época, pero todos compartían un elemento común. La humillación pública era tan importante como la muerte misma. Para mujeres de clase alta, el método más común era la estrangulación en privado, usualmente ejecutada por un esclavo de la familia para que las manos del padre no se mancharan directamente con sangre de su propia sangre. Pero el cuerpo no era enterrado con honores. Las mujeres ejecutadas por adulterio eran negadas los ritos funerarios tradicionales. No había procesión fúnebre, no había lamentos públicos, no había inscripción en la tumba familiar. Sus nombres eran borrados de los registros genealógicos, como si nunca hubieran existido. Para mujeres de clase baja o esclavas, los métodos eran más brutales y públicos. Una práctica particularmente cruel era la fustigación, hasta la muerte en el foro, el corazón político y comercial de Roma. La mujer era atada a un poste, desnuda o con solo una túnica delgada, y azotada con varas mientras la multitud observaba. Este espectáculo servía a un propósito doble. Castigaba a la transgresora y advertía a otras mujeres sobre las consecuencias de la infidelidad. Los azotes continuaban hasta que la mujer perdía la conciencia por el dolor y la pérdida de sangre, y muchas veces hasta que el corazón simplemente se detenía. Pero el adulterio no era el único crimen que podía llevar a una mujer romana a un destino terrible. A partir del siglo II a.C.,
con la expansión del imperio y la influencia creciente de cultos orientales, surgió un nuevo tipo de acusación que aterrorizaba a las autoridades romanas: la participación en religiones no autorizadas, específicamente aquellas que prometían salvación o conocimiento secreto a sus iniciados. El caso más famoso y documentado es el escándalo de las bacanales en el año 186 a.C., un evento que reveló hasta qué punto el Estado romano estaba dispuesto a ir para controlar el comportamiento de sus mujeres. Las bacanales eran celebraciones en honor a Baco, el dios del vino y el éxtasis, conocido en Grecia como Dionisio. Estos rituales habían existido en Roma durante generaciones como ceremonias exclusivamente femeninas, celebradas 3 veces al año bajo la supervisión de matronas respetables. Las mujeres bebían vino, bailaban y experimentaban una libertad temporal de las restricciones sociales normales. Para los estándares romanos tradicionales, esto era apenas aceptable, visto como una válvula de escape necesaria para las tensiones de la vida doméstica. Pero alrededor del año 188 a.C., algo cambió. Las bacanales comenzaron a admitir hombres, aumentaron su frecuencia a 5 veces al mes y se trasladaron de espacios públicos supervisados a bosques sagrados en las afueras de Roma. Los rumores comenzaron a circular por la ciudad. Se decía que en estos rituales nocturnos ocurrían orgías desenfrenadas, que se conspiraba contra el Estado, que se cometían asesinatos rituales y que los participantes bebían sangre humana mezclada con vino. ¿Cuánto de esto era verdad y cuánto era histeria moral amplificada por la paranoia política? Los historiadores modernos debaten esto intensamente, pero para las autoridades romanas del año 186 a.C., la verdad objetiva importaba menos que la percepción de amenaza al orden social. El Senado romano recibió una denuncia de un joven patricio llamado Publio Ebucio, quien afirmaba que su madrastra había intentado iniciarlo en los misterios báquicos contra su voluntad. Según su testimonio, cuando él se negó, ella amenazó con desheredarlo y arruinar su reputación. Ebucio fue llevado ante los cónsules, y su historia desencadenó una de las persecuciones religiosas más grandes de la República Romana. El Senado emitió un decreto, el Senatus Consultum de Bacchanalibus, que prohibía la celebración de bacanales en toda Italia bajo pena de muerte, excepto con permiso especial del Senado, que requería un quórum de al menos 100 senadores. Lo que siguió fue una cacería de brujas que duró casi 2 años. Investigadores especiales fueron enviados a todas las ciudades de Italia con autoridad para arrestar y ejecutar a cualquiera acusado de participar en los rituales. No había derecho a juicio formal. La acusación de un ciudadano respetable era suficiente para la condena. Los registros históricos de Livio, el gran historiador romano que escribió sobre estos eventos 2 siglos después, afirman que más de 7.000 personas fueron arrestadas y más de 3.000 fueron ejecutadas. Las mujeres constituían la mayoría de las víctimas. ¿Cómo se ejecutaba a estas mujeres? El método dependía nuevamente de su estatus social, pero con un giro particularmente cruel. Las mujeres casadas, acusadas de participar en bacanales, eran entregadas a sus familias para ejecución privada. No porque el Estado fuera misericordioso, sino porque quería evitar la vergüenza pública de admitir que las esposas de ciudadanos romanos respetables habían participado en lo que se consideraban orgías secretas. Estas mujeres eran estranguladas o envenenadas en sus propias casas, y sus muertes eran registradas oficialmente como causas naturales o suicidio. El Estado romano permitía a las familias patricias mantener su dignidad pública mientras eliminaban silenciosamente a las transgresoras. Las mujeres solteras, viudas y esclavas no tenían tal privilegio.
Ellas eran ejecutadas públicamente, usualmente por crucifixión o por ser arrojadas desde la roca Tarpeya, un acantilado en la colina capitolina desde donde Roma ejecutaba a traidores. La caída era de aproximadamente 25 metros sobre rocas afiladas. Pocas mujeres morían instantáneamente por el impacto. La mayoría sufrían lesiones devastadoras que las dejaban agonizando durante horas, mientras los cuervos comenzaban a alimentarse de sus cuerpos aún vivos, y la multitud observaba, siempre observaba. Pero había otro destino que algunas mujeres consideraban peor que la muerte: la damnatio ad lupanar, la condena al burdel. Esta sentencia era reservada para mujeres de clase alta que habían cometido adulterio, pero cuyas familias tenían suficiente influencia política para evitar la ejecución. En lugar de morir, la mujer era despojada de su estatus de ciudadana, de su nombre, de su identidad legal, y era vendida a un proxeneta que operaba uno de los lupanares, los burdeles oficiales de Roma. Los lupanares no eran los elegantes establecimientos que Hollywood nos ha mostrado. Eran celdas oscuras, húmedas y malolientes, usualmente ubicadas cerca del puerto o en los barrios más pobres de la ciudad. Cada celda tenía una cama de madera, a veces solo un colchón de paja sobre el suelo de piedra y una cortina que servía como única privacidad. Las mujeres condenadas a este destino eran obligadas a atender a cualquier hombre que pagara el precio, usualmente el equivalente a unas pocas monedas de bronce. No podían rechazar a ningún cliente, sin importar cuán brutal, enfermo o degradante fuera el encuentro. La expectativa de vida de una mujer en un lupanar era aproximadamente 5 años. Algunas morían de enfermedades venéreas, otras de infecciones causadas por abortos forzados cuando quedaban embarazadas, y muchas simplemente se desvanecían, sus cuerpos descartados en fosas comunes sin marcadores. Lo más cruel de esta sentencia era que técnicamente no era considerada ejecución. El Estado romano podía afirmar que había sido misericordioso, que había perdonado la vida de la transgresora. La realidad era una tortura lenta que finalmente terminaba en muerte anónima. Durante el período del Imperio Temprano, especialmente bajo el reinado de Augusto, entre los años 27 a.C. y 14 después de Cristo, las leyes sobre comportamiento femenino se volvieron aún más estrictas y codificadas. Augusto, obsesionado con restaurar lo que él llamaba la virtud romana tradicional, después de décadas de guerras civiles, promulgó una serie de leyes morales conocidas como las Leges Iuliae. Estas leyes criminalizaron formalmente el adulterio, sacándolo del ámbito de la justicia familiar privada y convirtiéndolo en un crimen de Estado perseguible públicamente. Bajo la Lex Iulia de Adulteris Coercendis, promulgada en el año 18 a.C., un marido no solo tenía el derecho, sino la obligación legal de divorciarse de una esposa adúltera. Si no lo hacía dentro de 60 días de descubrir la infidelidad, él mismo podía ser acusado del crimen de lenocinium, esencialmente proxenetismo, por permitir conscientemente que su esposa continuara en adulterio. Esta ley transformaba a los maridos en policías morales obligatorios, forzándolos a denunciar y castigar a sus propias esposas bajo pena de ser criminalizados ellos mismos. Pero la ley de Augusto iba más allá. Establecía que después del divorcio, el padre de la mujer tenía 60 días adicionales para acusarla formalmente de adulterio ante un tribunal criminal. Si tanto el marido como el padre se negaban a presentar cargos, cualquier ciudadano romano podía hacerlo durante los siguientes 4 meses. Esta provisión, llamada accusatio publica, convertía el adulterio femenino en un asunto de interés público, donde vecinos, rivales políticos
o simplemente oportunistas, buscando ganancia, podían acusar a una mujer y, si eran exitosos en la acusación, recibir una porción de su propiedad confiscada como recompensa. ¿Cuál era el castigo bajo estas nuevas leyes imperiales? Para la mujer adúltera, la sentencia era el exilio a una isla desolada, usualmente Pandateria o Ventotene, pequeñas rocas volcánicas en el mar Tirreno, donde Roma enviaba a sus criminales políticos más peligrosos. Pero antes del exilio venía la confiscación. La mujer perdía la mitad de su dote y un tercio de cualquier otra propiedad que poseyera. Perdía el derecho a heredar de cualquier familiar. Perdía el derecho a casarse con cualquier ciudadano romano libre. Era legalmente marcada como una mujer de moral corrupta, y cualquier relación sexual que tuviera después de su condena era automáticamente considerada adulterio adicional, sujeto a castigos aún más severos. El amante de la mujer casada, si era identificado y capturado, enfrentaba una sentencia similar de exilio y confiscación de propiedad. Pero aquí, la ley revelaba su hipocresía fundamental. Si el amante era un hombre de estatus significativamente más bajo que la mujer, por ejemplo, un esclavo o un liberto, él podía ser ejecutado, usualmente por crucifixión, mientras que la mujer solo enfrentaba exilio. El Estado romano estaba menos preocupado por el acto sexual en sí mismo que por la subversión de jerarquías sociales que representaba. Una mujer de clase alta bajando a tener relaciones con un inferior masculino era intolerable, de una manera que un hombre de clase alta usando a una mujer inferior nunca lo sería. Las islas de exilio eran prisiones sin muros, pero igualmente inescapables. Pandateria, donde la hija y la nieta del propio Augusto fueron exiliadas por adulterio en una cruel ironía histórica, era una roca volcánica de menos de 2 kilómetros cuadrados. No había árboles, no había agua dulce natural, y el suelo era demasiado pobre para cultivar más que algunas hierbas resistentes. Los exiliados vivían en chozas de piedra, dependiendo de suministros enviados irregularmente desde el continente. Muchos morían de desnutrición, deshidratación o simplemente del abandono psicológico de saber que nunca regresarían a casa. Pero quizás el aspecto más devastador del castigo no era la privación física, sino el borrado social. En Roma, la identidad de una persona existía solo en la medida en que era reconocida por la comunidad. El exilio no solo separaba físicamente a la mujer de su sociedad, la separaba de su existencia misma. Su nombre podía ser borrado de inscripciones familiares. Sus imágenes podían ser removidas de retratos de grupo. En generaciones futuras podía ser como si nunca hubiera nacido. Esta práctica, conocida como damnatio memoriae, era considerada por muchos romanos como un destino peor que la muerte, porque la muerte al menos permitía el recuerdo honorable. Ahora bien, no todas las acusaciones resultaban en condena, y no todos los castigos eran ejecutados con el rigor completo de la ley. Roma era una sociedad altamente estratificada, donde el estatus, las conexiones políticas y la riqueza podían modificar significativamente el resultado de cualquier proceso legal. Una mujer de una familia senatorial poderosa, incluso si era técnicamente culpable de adulterio, podía ver su caso retrasado indefinidamente mientras negociaciones tras bastidores buscaban una solución que preservara el honor de todas las familias involucradas. A veces, esto significaba un divorcio silencioso y un retiro discreto a una villa rural, donde la mujer viviría el resto de su vida en un exilio interno no oficial, pero efectivo. Pero para mujeres sin tales conexiones, para esposas de comerciantes, artesanos o ciudadanos comunes, la ley caía con todo su peso brutal. Los registros judiciales que sobreviven del periodo imperial, aunque fragmentarios, muestran que los tribunales de adulterio procesaban docenas de casos cada año solo en Roma.
Si extrapolamos esto a través de todo el imperio, estamos hablando de cientos, posiblemente miles de mujeres siendo condenadas, exiliadas, ejecutadas o forzadas a la prostitución cada año durante el apogeo del Imperio Romano. ¿Y qué hay de las mujeres que intentaban defenderse? En la ley romana clásica, una mujer no podía representarse a sí misma en un tribunal. Necesitaba un cognitor, un representante legal masculino, usualmente su padre, hermano o un pariente cercano, dispuesto a arriesgar su propia reputación al defenderla. Pero aquí estaba el dilema. En casos de adulterio, el padre frecuentemente era quien presentaba la acusación. El marido era el testigo principal, y los hermanos a menudo preferían distanciarse para no ser manchados por asociación. ¿Quién entonces hablaría por la acusada? Algunos casos excepcionales muestran mujeres encontrando defensores improbables. En el año 8 después de Cristo, una mujer llamada Vistilia, de una familia ecuestre prominente, fue acusada de adulterio por su marido. Cuando su padre se negó a presentar cargos formales, un rival político de la familia aprovechó la ventana de acusatio pública para destruir su reputación. Pero Vistilia tenía un recurso inusual. Uno de sus amantes anteriores, ahora un senador influyente, tenía grabaciones de correspondencias que probaban que su marido había conspirado para acusarla falsamente como pretexto para un divorcio que le permitiría casarse con otra mujer sin pagar la dote completa de regreso. El caso se volvió un escándalo político que dividió al Senado. Los conservadores argumentaban que independientemente de la falsedad de las acusaciones específicas, Vistilia claramente había llevado una vida de moralidad cuestionable y merecía castigo. Los moderados señalaban que permitir acusaciones falsas de adulterio convertiría el matrimonio en un arma política donde cualquier hombre podía destruir a su esposa por conveniencia. El emperador Augusto mismo se vio obligado a intervenir, no porque le importara particularmente Vistilia, sino porque el caso amenazaba con exponer la hipocresía de sus propias leyes morales, mientras su propia familia estaba plagada de escándalos sexuales. La solución de Augusto fue característica de la política romana. Legalmente absolvió a Vistilia de los cargos de adulterio, pero simultáneamente la obligó a registrarse como prostituta en la lista oficial de meretrices mantenida por los ediles. Esta lista era un registro público de mujeres que se ganaban la vida mediante sexo transaccional, y aparecer en ella llevaba una marca de vergüenza permanente. Pero al registrarse voluntariamente como prostituta, Vistilia técnicamente no podía ser acusada de adulterio, porque las prostitutas estaban fuera del sistema de honor sexual que protegía a las matronas respetables. Era una solución legalmente ingeniosa, pero socialmente devastadora. Vistilia mantenía su vida y su libertad, pero perdía todo estatus social. Este caso revela una paradoja fundamental del tratamiento romano de las mujeres acusadas. El sistema no buscaba primariamente verdad o justicia, buscaba mantener apariencias de orden moral, mientras permitía suficiente flexibilidad para que las élites políticas negociaran soluciones que servían a sus intereses. Una mujer de familia poderosa podía ser castigada de maneras que preservaban la estructura de poder existente, mientras una mujer sin conexiones enfrentaba la aplicación brutal y completa de la ley. Las acusaciones de envenenamiento presentaban un problema diferente pero igualmente mortal para las mujeres romanas. Durante la República tardía, Roma fue sacudida por múltiples escándalos de envenenamiento que involucraban a mujeres de clase alta acusadas de matar a sus maridos. El más famoso ocurrió en el año 154 a.C., cuando un informante reportó al Senado que más de 170 matronas romanas estaban involucradas en una conspiración para envenenar a sus maridos mayores y heredar sus fortunas.
Los cónsules ordenaron una investigación inmediata. 20 mujeres de familias senatoriales y ecuestres fueron arrestadas. Bajo interrogatorio, que en Roma significaba tortura para cualquiera debajo del rango senatorial, varias esclavas domésticas confesaron haber preparado pociones a pedido de sus amas. Los testimonios describían reuniones secretas donde las mujeres compartían recetas de venenos, principalmente basados en hierbas como belladona, cicuta y acónito, mezclados en vino o comida. Algunas confesiones mencionaban pactos donde las mujeres acordaban ayudarse mutuamente, creando coartadas y testimoniando falsamente para protegerse entre sí. El pánico que esto generó en Roma fue comparable al de las bacanales. Si las esposas de los hombres más poderosos del Estado estaban conspirando para matarlos, ¿qué seguridad tenía cualquier hombre en su propio hogar? El Senado respondió con una represión brutal. Las 20 mujeres arrestadas fueron condenadas a muerte sin juicio formal, sus propiedades confiscadas y sus nombres borrados de los registros familiares. Pero el método de ejecución fue diferente y revelador. Fueron obligadas a beber los mismos venenos que supuestamente habían usado para matar a sus maridos. Era un tipo de justicia poética que los romanos apreciaban, un castigo que reflejaba el crimen. Pero ¿cuántas de estas mujeres eran realmente culpables? Los historiadores modernos señalan numerosas inconsistencias en los registros del caso. Muchos de los supuestos maridos envenenados habían muerto durante una epidemia de fiebre que había azotado Roma ese año. Las confesiones fueron obtenidas mediante tortura, un método notoriamente no confiable que frecuentemente produce los testimonios que los interrogadores quieren escuchar más que la verdad. Y el momento de la conspiración coincidía convenientemente con un conflicto político entre facciones senatoriales, donde eliminar a las esposas de oponentes políticos mediante acusaciones de envenenamiento era una táctica más efectiva que el asesinato directo. Pero la verdad objetiva importaba menos que la función social del pánico. Las acusaciones de envenenamiento reforzaban la narrativa de que las mujeres, dejadas sin supervisión masculina suficiente, naturalmente se inclinaban hacia el engaño y el crimen. Justificaban restricciones aún más estrictas sobre la autonomía femenina y proporcionaban una válvula de escape conveniente para ansiedades sociales más amplias sobre el cambio y la pérdida de control en una Roma que se expandía rápidamente y asimilaba costumbres extranjeras que muchos conservadores veían como corruptas. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Cuando el sol se elevaba sobre el foro romano, en la mañana después de una ejecución pública, la vida continuaba como si nada hubiera sucedido. Los mercaderes abrían sus tiendas, los senadores subían los escalones de la curia para sesiones legislativas, los niños jugaban entre las columnas de los templos. La mujer que había muerto la noche anterior ya estaba siendo olvidada, su nombre convirtiéndose en silencio, su historia transformándose en advertencia sin rostro. Porque eso es lo que Roma hacía mejor: convertir el terror individual en lección colectiva, transformar el castigo en pedagogía social. Y para entender completamente cómo Roma castigaba a las mujeres acusadas, debemos sumergirnos en los casos que las autoridades querían que todos conocieran, las historias que se contaban no para informar, sino para controlar. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Las décadas finales de la República Romana, desde aproximadamente el año 100 hasta el 27 a.C., vieron una explosión de juicios públicos contra mujeres de élite acusadas de diversos crímenes. Estos no eran simplemente casos legales,
Eran teatros políticos donde familias rivales luchaban por poder, prestigio y control del Estado. Y las mujeres, atrapadas en medio de estas luchas, frecuentemente se convertían en daño colateral, sus cuerpos y reputaciones sacrificados en altares de ambición masculina. Uno de los casos más reveladores involucró a Claudia Metelli, una matrona de la poderosa familia Claudia, acusada en el año 56 a.C. de intentar envenenar a su amante, el poeta Catulo, después de que él terminara su relación. El caso fue defendido por Marco Tulio Cicerón, el orador más famoso de Roma, quien transformó el juicio en un espectáculo de destrucción personal. Cicerón no se enfocó en la evidencia del supuesto envenenamiento, que era circunstancial en el mejor de los casos. En su lugar, lanzó un ataque devastador contra el carácter sexual de Claudia. Durante 4 horas, Cicerón describió a Claudia como una mujer de apetitos insaciables, que había corrompido a numerosos hombres jóvenes de buenas familias. La llamó prostituta de 2 haces, implicando que su valor era menor que el de las prostitutas baratas que trabajaban cerca del puerto. Mencionó rumores no verificados de incesto con su hermano, el tribuno Publio Clodio Pulcher. Describió fiestas en su villa donde, según él, ocurrían orgías que habrían hecho sonrojar a Baco mismo. Cada acusación era más escandalosa que la anterior, y ninguna fue respaldada por evidencia presentada al tribunal. ¿Y qué sucedió? El acusado fue absuelto. Claudia nunca enfrentó cargos formales por las acusaciones que Cicerón había lanzado contra ella, porque ella no estaba en juicio. Pero su reputación quedó destruida tan completamente como si hubiera sido condenada y ejecutada. Después del juicio, Claudia desapareció de los registros históricos. No hay mención de su muerte, no hay registro de un matrimonio posterior, no hay evidencia de que participara nuevamente en vida pública romana. Cicerón la había ejecutado socialmente sin necesidad de sentencia legal, demostrando que en Roma la destrucción de una mujer no requería necesariamente su muerte física. Este caso ilustra una táctica legal que se volvería cada vez más común durante el imperio: el uso de acusaciones sexuales como arma política de destrucción mutua asegurada. No importaba si una mujer era realmente culpable del crimen específico por el que era acusada. Una vez que su moralidad sexual era cuestionada públicamente en un tribunal, ella quedaba manchada permanentemente. Y esta mancha no se limitaba a ella, se extendía a su familia, afectando las perspectivas de matrimonio de sus hijas, las carreras políticas de sus hijos varones y las alianzas comerciales de sus parientes. Durante el reinado del emperador Tiberio, entre los años 14 y 37 después de Cristo, este uso de acusaciones contra mujeres como armas políticas alcanzó niveles de paranoia casi incomprensibles. Tiberio, profundamente desconfiado después de años navegando las intrigas de la corte imperial, veía conspiración en cada esquina. Y porque las mujeres de la familia imperial tenían un acceso único a los espacios privados donde se tramaban los complots reales, ellas se convirtieron en objetivos frecuentes de acusaciones de traición. El caso más trágico fue el de Agripina la Mayor, nieta del emperador Augusto y esposa del popular general Germánico. Cuando Germánico murió en el año 19 después de Cristo, posiblemente envenenado por orden del propio Tiberio, quien lo veía como rival, Agripina públicamente acusó al emperador de asesinato. Esto era un acto de valentía o locura suicida, dependiendo de la perspectiva. Tiberio inicialmente ignoró sus acusaciones, pero a medida que los hijos de Agripina crecían y comenzaban a ganar popularidad propia, el emperador decidió que la línea de Germánico representaba una amenaza intolerable. En el año 29 después de Cristo, Agripina fue arrestada bajo cargos de traición.
Los detalles específicos de la acusación eran vagos, algo sobre conspirar para colocar a uno de sus hijos en el trono, pero la evidencia era tan circunstancial que incluso el Senado, usualmente obediente a los deseos imperiales, vaciló en condenarla. Tiberio no necesitaba una condena formal. Ordenó que Agripina fuera exiliada a la isla de Pandateria, la misma roca volcánica donde la hija y nieta de Augusto habían sido enviadas décadas antes. Allí, en aislamiento completo excepto por un guardia que tenía órdenes de no hablarle, Agripina comenzó una huelga de hambre. Durante meses, Agripina se negó a comer. El guardia, temiendo que su muerte por inanición pudiera ser culpada a él, intentaba forzarla a comer, sujetándola mientras otro guardia le abría la boca e introducía papilla. Agripina luchaba violentamente, escupiendo la comida, vomitando deliberadamente todo lo que lograban meterle en el estómago. Su cuerpo se consumió hasta convertirse en poco más que piel sobre huesos. En el año 33 después de Cristo, 4 años después de su arresto, Agripina murió. Los registros oficiales decían muerte natural, pero todos en Roma sabían que había sido una ejecución lenta por inanición forzada, una muerte que permitía a Tiberio afirmar que él no la había matado, que ella se había matado a sí misma. ¿Por qué este método? Porque Agripina no era una criminal común que pudiera ser simplemente ejecutada. Era de sangre imperial, descendiente directa de Augusto. Ejecutarla abiertamente habría generado protestas públicas y posiblemente rebelión, pero dejarla morir naturalmente en exilio permitía mantener la ficción de legalidad mientras lograba el objetivo real, eliminarla como amenaza política. Este patrón se repetiría una y otra vez en la historia imperial romana. Las mujeres de la familia imperial que se volvían inconvenientes desaparecían en islas remotas donde morían de causas que oficialmente no estaban relacionadas con acción imperial directa. Durante el reinado de Nerón, entre los años 54 y 68 después de Cristo, el asesinato de mujeres imperiales perdió incluso la pretensión de legalidad. Nerón asesinó a su propia madre, Agripina la Menor, en el año 59, inicialmente intentando hacer que pareciera un accidente de barco, pero cuando ella sobrevivió al naufragio deliberado, simplemente envió soldados para apuñalarla hasta la muerte en su villa. Mató a su primera esposa Octavia mediante un elaborado esquema donde fue acusada de adulterio, divorciada, exiliada a una isla y finalmente ejecutada cuando el pueblo comenzó a protestar su tratamiento. Mató a su segunda esposa Popea Sabina, quien estaba embarazada, supuestamente pateándola en el estómago durante una discusión. Estos asesinatos imperiales representaban el extremo de un espectro, pero revelaban una verdad fundamental sobre cómo Roma trataba a las mujeres acusadas. El proceso legal, los tribunales, las sentencias formales, todo esto era teatro. La realidad subyacente era que las mujeres existían en un estado de vulnerabilidad permanente donde podían ser eliminadas cuando se volvían inconvenientes, y el sistema legal proporcionaba simplemente los mecanismos y justificaciones para hacerlo parecer civilizado. Pero no solo las mujeres de élite enfrentaban peligro. Durante el período imperial, especialmente después del siglo I después de Cristo, surgió un nuevo tipo de acusación que afectaba desproporcionadamente a mujeres de clases bajas: la brujería o magia malévola. Roma tenía una relación compleja con la magia. Ciertas formas de magia protectora o curativa eran toleradas e incluso respetadas. Pero la magia dirigida a causar daño, especialmente a través de beneficium, envenenamiento o hechizos malignos, era un crimen capital desde las 12 tablas. El problema era que la línea entre medicina legítima y magia ilícita era borrosa e interpretada arbitrariamente. Una mujer que vendía hierbas medicinales en el mercado podía ser denunciada como bruja si uno de sus clientes moría,
incluso si la muerte no tenía nada que ver con sus remedios. Una partera que asistía en partos difíciles podía ser acusada de usar magia negra si el bebé nacía muerto. Una viuda que vivía sola y coleccionaba plantas silvestres era automáticamente sospechosa de practicar artes oscuras. Los registros de juicios por brujería en las provincias romanas revelan patrones perturbadores. La mayoría de las acusadas eran mujeres mayores, a menudo viudas, sin hijos varones que pudieran protegerlas. Muchas eran extranjeras o pertenecían a grupos étnicos minoritarios, particularmente mujeres de origen sirio, egipcio o judío en las provincias orientales, y casi todas eran pobres. Una mujer rica, acusada de brujería, podía pagar a abogados, sobornar a testigos o simplemente salir de la jurisdicción antes de que el caso llegara a juicio. Una mujer pobre no tenía tales opciones. El castigo por brujería era particularmente brutal, porque la magia era vista como un crimen no solo contra individuos específicos, sino contra el orden natural establecido por los dioses. Requería purificación mediante fuego. Las brujas condenadas eran quemadas vivas, usualmente en una hoguera construida en el centro de la ciudad o pueblo para que todos pudieran presenciar. No había misericordia de estrangulación previa, no había drogas para adormecer el dolor. La ejecución por fuego era deliberadamente agonizante, diseñada para que los gritos de la víctima sirvieran como advertencia a cualquier otra mujer que pudiera considerar desafiar las normas sociales. Pero aquí está el giro más oscuro. Muchas de estas ejecuciones por brujería no eran realmente sobre magia en absoluto, eran sobre control de recursos. En muchas comunidades rurales del Imperio Romano, las mujeres viudas sin herederos varones controlaban propiedades que sus vecinos codiciaban. Acusar a tal mujer de brujería proporcionaba un mecanismo legal para eliminarla y reclamar sus tierras. Después de su ejecución, sus propiedades eran confiscadas por el Estado y luego, frecuentemente vendidas en subasta pública, donde casualmente el acusador principal a menudo resultaba ser el comprador exitoso. Un documento particularmente revelador sobrevive de Egipto romano del siglo II después de Cristo. Una petición al gobernador provincial de un hombre llamado Horus, quien acusaba a su vecina viuda Taous de usar magia para matar a su ganado. La petición incluye testimonio de otros 3 vecinos, todos hombres, todos afirmando haber visto a Taous recolectando hierbas extrañas a medianoche y murmurando palabras en un idioma desconocido. Lo que la petición no menciona, pero que se revela en documentos de propiedad posteriores, es que Taous controlaba acceso a un pozo de agua crucial que sus vecinos necesitaban para irrigar sus campos. 2 meses después de su ejecución por brujería, ese acceso al agua había sido transferido a un consorcio formado por sus acusadores. Este patrón se repitió cientos, posiblemente miles de veces a través del imperio durante los 4 siglos de dominio romano. Las mujeres vulnerables eran eliminadas mediante acusaciones legalmente sancionadas, sus propiedades redistribuidas, y el sistema legal proporcionaba la ilusión de justicia mientras facilitaba lo que era esencialmente robo institucionalizado seguido de asesinato. Durante el período del Imperio Tardío, desde aproximadamente el año 235 hasta la caída de Roma Occidental en 476, el castigo de mujeres acusadas se complicó aún más por la creciente influencia del cristianismo. La nueva religión introducía conceptos que a veces protegían a las mujeres, pero otras veces aumentaban su vulnerabilidad. El cristianismo, con su énfasis en castidad y pureza sexual, intensificaba el escrutinio sobre el comportamiento femenino. Pero simultáneamente, la idea cristiana de que todas las almas eran iguales ante Dios proporcionaba una base teórica, aunque raramente aplicada en práctica, para cuestionar castigos brutales.
El resultado fue un sistema híbrido extraño, donde leyes paganas romanas tradicionales coexistían con moralidad cristiana emergente, frecuentemente creando situaciones donde mujeres eran doblemente vulnerables. Una mujer podía ser acusada bajo ley romana de adulterio y bajo ley eclesiástica de pecado sexual, enfrentando potencialmente castigo tanto del Estado como de la Iglesia. Y porque los códigos de comportamiento cristiano eran a menudo más estrictos que las leyes romanas tradicionales, especialmente respecto a sexualidad femenina, la cristianización del imperio no alivió el sufrimiento de mujeres acusadas. En muchos casos, lo empeoró. Hacia el siglo IV después de Cristo, con el cristianismo convirtiéndose en religión oficial del imperio bajo Constantino, emergió un nuevo tipo de castigo particularmente dirigido a mujeres: el encierro en conventos forzado. Mujeres acusadas de adulterio, prostitución o simplemente comportamiento inmodesto podían ser sentenciadas no a muerte o exilio, sino a pasar el resto de sus vidas encerradas en monasterios donde trabajarían en penitencia perpetua. Esto era presentado como misericordia cristiana, una oportunidad de redención a través de oración y labor. Pero la realidad de estos conventos penitenciarios era sombría. Las mujeres vivían en celdas sin ventanas. Se les permitía hablar solo durante breves periodos designados. Pasaban 12 o más horas diarias realizando trabajo manual agotador como lavar ropa, hilar lana o copiar manuscritos. Eran despojadas de sus nombres de nacimiento y forzadas a adoptar nuevos nombres, que usualmente tenían connotaciones de pecado y redención: María Magdalena, María Penitente, María de los Dolores. Esta renombración era un borrado de identidad tan completo como el que ocurría cuando una mujer era ejecutada y su nombre removido de registros familiares. Y a diferencia del exilio a islas remotas, donde una mujer al menos tenía la posibilidad teórica de escape o rescate, el encierro en conventos era permanente y socialmente sancionado. Las familias de estas mujeres frecuentemente apoyaban su encierro, viendo como una solución conveniente que preservaba el honor familiar mientras eliminaba al miembro problemático. Y porque los conventos eran instituciones religiosas, cualquier intento de escape era considerado no solo una violación de sentencia legal, sino un pecado contra Dios, sujeto a castigos espirituales además de físicos. Un caso documentado del año 398 después de Cristo involucra a una mujer llamada Proba, de una familia senatorial romana, acusada de adulterio con un diácono de la iglesia. El escándalo fue enorme porque involucraba tanto a la élite secular como religiosa. El obispo local, enfrentando presión para demostrar que la Iglesia tomaba seriamente los pecados sexuales, sentenció a Proba a encierro perpetuo en un convento. Durante los siguientes 20 años, hasta su muerte alrededor del 418, Proba pasó cada día de su vida en una celda de 3 metros por 2 metros, saliendo solo para trabajar en el scriptorium del convento copiando textos religiosos. Pero aquí está el detalle cruel. Los textos que Proba fue forzada a copiar eran frecuentemente sermones sobre castidad femenina, pureza sexual y los peligros de la lujuria. Estaba siendo obligada a reproducir la misma ideología que la había condenado, internalizando su propia culpabilidad a través de miles de horas de labor repetitiva. Era una forma de tortura psicológica que los romanos paganos nunca habían imaginado. Una destrucción del yo interno tan completa como cualquier ejecución física. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. A medida que nos acercamos al final de esta exploración, vale la pena reflexionar sobre lo que estos patrones de castigo revelan sobre Roma y, por extensión, sobre las sociedades que heredaron su sistema legal.
El derecho romano es celebrado como fundación de la justicia occidental, y en muchos aspectos lo es. Conceptos como presunción de inocencia, derecho a defensa y proporcionalidad de castigo tienen raíces en práctica legal romana. Pero esta celebración frecuentemente omite una realidad incómoda. Estos principios aplicaban principalmente a hombres ciudadanos de estatus relativamente alto. Para mujeres, esclavos y no ciudadanos, el sistema era fundamentalmente diferente, diseñado no para proteger derechos, sino para mantener jerarquías sociales. El castigo de mujeres acusadas en Roma no era primariamente sobre el crimen específico que supuestamente habían cometido. Era sobre establecer y mantener control sobre los cuerpos femeninos, sobre la sexualidad femenina y sobre la capacidad de las mujeres para existir como agentes autónomos. Cada ejecución pública, cada exilio a una isla desolada, cada mujer forzada a la prostitución o encerrada en un convento enviaba el mismo mensaje. Las mujeres que desafiaban el orden patriarcal enfrentarían consecuencias devastadoras que se extendían más allá de su propia destrucción para manchar a sus familias por generaciones. Y quizás lo más perturbador es que muchos de estos mecanismos de control sobrevivieron la caída de Roma. La idea de que el adulterio femenino es más grave que el masculino persistió en ley europea hasta bien entrado el siglo XX. La práctica de ejecutar mujeres por brujería alcanzó su apogeo no en Roma pagana, sino en la Europa cristiana de los siglos XVI y XVII. El concepto de que las mujeres necesitan tutela masculina perpetua continuó en códigos legales hasta que movimientos feministas del siglo XIX y XX lo desafiaron sistemáticamente. Las mujeres que caminaban hacia su ejecución en las calles de Roma antigua no eran simplemente víctimas de leyes arcaicas de una civilización muerta. Eran parte de un continuo de control patriarcal que se adaptaba, evolucionaba y persistía a través de cambios aparentemente radicales en estructura política y creencia religiosa. La forma específica del castigo cambiaba. La crucifixión daba paso al ahogamiento, la hoguera a la guillotina, el encierro forzado a instituciones mentales, pero la función subyacente permanecía constante: disciplinar a las mujeres que transgredían normas definidas y mantenidas por hombres. Sin embargo, en medio de esta narrativa de opresión sistemática, vale la pena reconocer los momentos de resistencia, por pequeños que fueran. Las mujeres que se negaban a confesar bajo tortura, negando a sus acusadores la legitimación que buscaban. Las que organizaban redes de apoyo mutuo, advirtiendo a otras sobre maridos violentos o acusadores conocidos. Las que preservaban historias de mujeres injustamente condenadas, manteniendo viva su memoria incluso cuando el Estado intentaba borrarlas. Y las pocas extraordinarias que, como Hortensia en el año 42 a.C., hablaban públicamente contra leyes injustas, arriesgando su propia seguridad para desafiar el sistema. Hortensia, hija del famoso orador Quinto Hortensio, lideró una protesta de mujeres patricias contra un impuesto especial que el segundo triunvirato había impuesto solo sobre mujeres ricas para financiar guerras civiles. Cuando los triunviros se negaron a recibirlas, Hortensia y sus seguidoras forzaron su entrada al foro y ella dio un discurso que los registros históricos conservan al menos parcialmente. Argumentó que si las mujeres no tenían derecho a participar en política, no debían ser grabadas para financiar guerras políticas. Señaló que las mujeres ya habían contribuido generosamente durante emergencias nacionales legítimas, pero que esta guerra civil era simplemente ambición masculina destruyendo la república. Los triunviros, sorprendidos por este desafío público sin precedentes de mujeres de élite, redujeron el impuesto significativamente. Pero más importante que esta victoria táctica fue el acto mismo de resistencia pública.
Hortensia y sus seguidoras demostraron que incluso dentro de un sistema diseñado para silenciar a las mujeres, la resistencia era posible. Y aunque los registros históricos subsiguientes minimizan su acción o la tratan como curiosidad, el simple hecho de que la historia fuera recordada y registrada muestra que impactó la conciencia romana de maneras que las autoridades no pudieron borrar completamente. Esta es quizás la lección más importante que podemos extraer de esta exploración oscura del castigo de mujeres en Roma. Los sistemas de opresión, sin importar cuánto tales parezcan, nunca son completamente exitosos en silenciar a todos. Siempre hay grietas donde la resistencia crece, momentos donde individuos se niegan a aceptar su destrucción programada, instancias donde la solidaridad trasciende el miedo. Estas grietas no invalidan el sufrimiento masivo que el sistema infligió, pero sí sugieren que incluso las víctimas de opresión más brutal mantienen agencia, por limitada que sea. Cuando miramos la larga historia de cómo Roma trataba a mujeres acusadas, desde las ejecuciones privadas de la monarquía temprana hasta los conventos penitenciarios del Imperio cristiano tardío, vemos no una progresión simple de barbarie a civilización, sino un complejo tapiz de continuidad y cambio. Y los métodos específicos evolucionaron. Las justificaciones se adaptaron a nuevos contextos religiosos y filosóficos, pero la función fundamental del castigo como herramienta de control social permaneció notablemente consistente. Y esta consistencia debería hacernos reflexionar sobre nuestras propias sociedades. ¿Cuántos de los mecanismos que usamos hoy para disciplinar, controlar y castigar a las mujeres son realmente fundamentalmente diferentes de los que Roma empleaba? Las formas han cambiado, y ciertamente el grado de brutalidad explícita ha disminuido en muchas jurisdicciones. Pero ¿hemos realmente trascendido la lógica subyacente que veía el control de la sexualidad y autonomía femenina como fundamental para el orden social? Estas son preguntas incómodas, sin respuestas fáciles, pero son las preguntas que este tipo de historia nos obliga a confrontar. El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado, porque las estructuras que creó y los patrones que estableció continúan moldeando presente y futuro de maneras que frecuentemente no reconocemos hasta que miramos directamente a la historia sin sanitizar su brutalidad. Las mujeres que caminaban descalzas hacia su ejecución en las calles de Roma, sangrando sobre piedras calentadas por sol mediterráneo, merecen ser recordadas no simplemente como víctimas, sino como evidencia de un sistema que conscientemente, deliberadamente, destruía vidas humanas para mantener orden social particular. Sus historias, recuperadas de fragmentos de registro histórico, nos confrontan con una verdad que preferíamos ignorar. La civilización que celebramos como fundamento del mundo occidental fue construida sobre sufrimiento sistemático de aquellos considerados prescindibles. Pero también nos confrontan con nuestra responsabilidad. Porque si entendemos cómo estos sistemas funcionaban, cómo transformaban acusación en condena, condena en ejecución y ejecución en borrado, entonces no podemos afirmar inocencia cuando vemos patrones similares emergiendo en nuestro propio tiempo. El conocimiento histórico no es simplemente académico, es ético. Nos obliga a reconocer las raíces de injusticia presente en prácticas pasadas, y nos desafía a interrumpir la perpetuación de estas prácticas en formas nuevas. Esta es la razón por la cual historias como estas importan. ¿Por qué vale la pena desenterrar narrativas incómodas que disrumpen celebraciones simples de civilización romana? No para demonizar el pasado o establecer superioridad moral del presente, sino para entender con honestidad brutal cómo llegamos a donde estamos, qué heredamos de aquellos que vinieron antes y qué responsabilidades tenemos hacia aquellos que vendrán después.
Las mujeres de Roma antigua no pueden ser salvadas. Sus sufrimientos ya ocurrieron, sus vidas ya terminaron, sus voces ya fueron silenciadas. Pero podemos darles lo que Roma les negó: reconocimiento, memoria y la dignidad de ser recordadas no como abstracciones o estadísticas, sino como individuos humanos cuyas vidas importaban, cuyas muertes significaban algo más que mantener orden social, y cuyas historias merecen ser contadas incluso cuando, especialmente cuando, hacen que quienes las escuchamos nos sintamos incómodos. Roma cayó hace más de 1500 años, pero su sombra se extiende largamente sobre nuestro mundo. En cada sistema legal que trata cuerpos femeninos como propiedad regulable, en cada código moral que castiga sexualidad femenina más severamente que masculina, en cada instancia donde acusación contra mujer es tratada como evidencia suficiente de culpabilidad, vemos ecos de Roma. Y hasta que confrontemos estos ecos honestamente, hasta que desmantelemos las estructuras que heredamos sin cuestionarlas, continuaremos perpetuando versiones modificadas del mismo sistema que envió incontables mujeres romanas a muertes brutales e injustas. Esta es la historia que los libros de texto no cuentan, el lado oscuro del imperio que construyó caminos, acueductos y leyes. Es una historia de sangre sobre piedra, de gritos silenciados, de nombres borrados, de vidas consideradas desechables en servicio de orden social que beneficiaba a unos pocos a expensas de muchos. Es una historia que necesitamos conocer, no a pesar de su brutalidad, sino precisamente por ella. Porque solo confrontando honestamente el pasado podemos esperar crear un futuro genuinamente diferente. ¿Qué te gustaría que explorara a continuación? ¿Otra narrativa histórica oculta o un análisis profundo de algún otro aspecto del mundo antiguo?